Nos debíamos una segunda parte para hablar de este tema, diversidades sexuales, pues sí tiene relación con nuestra salud. Hablamos de la salud mental, de la salud también emocional de nuestros familiares, amigos, quienes tienen que también aceptar aquello, quienes tienen que aprender también a respetar a la comunidad LGBTI. Por supuesto es importante también recalcar que entre las últimas informaciones, por ejemplo, hace unas 2 semanas aproximadamente en Brasil, pues se terminaba como una enfermedad mental este tipo de situación, aquellas personas que tal vez están cursando por ello, ¿no? Ya sea por una transexualidad, por ser transgénero, por ser gays, lesbianas o bien homosexuales, como también son denominados. Pues en realidad esto ha llamado la atención de muchas personas, ya que en realidad no es una enfermedad. Cuando ahora les hablo de más que todo la parte mental y emocional, hablo de esa aceptación que tiene que tener la familia y el respeto, y también de cómo afecta a esa parte tanto emotiva y también mental, aquellas personas que sufren de discriminación y de violencia de todo tipo. En nuestro país, en esta ocasión vamos a hablar, a pesar de que tenemos un informe de qué es lo que ocurre en cuanto a nivel mundial, y más que todo el informe que ha brindado la Organización de Naciones Unidas en cuanto a leyes que deben también proteger a la comunidad LGBT. Y vamos a hablar de este tema junto al licenciado Mateo Rodrigo Solares, quien nos acompaña. Mateo, ¿cómo está? Muy Bienvenido. buenos días, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y bueno, feliz de hablar de estos temas que falta mucha información en nuestra sociedad, ¿no? Es parte de la salud pública, es parte también de la salud de Totalmente. nuestra sociedad. Hemos preparado un material, bueno, en realidad vamos a recordar este material sobre transexualidad, transgénero y también travesti. ¿Cuál es la diferenciación para empezar y así recordando también y retomando este tema? Veamos. La transexualidad se define como la convicción y sentimiento de la pertenencia al sexo opuesto al biológico. Se trata de aquella persona que no se identifica con su propio cuerpo y desea cambiar su identidad por la del otro género, adaptando su vida y esperando ser aceptada por el sexo al que desea pertenecer. Este grupo de personas se caracteriza por encontrar su identidad sexual en conflicto con el sexo biológico y genético, es decir, el sexo obtenido al nacer. Estas personas tienen el deseo de modificar sus características sexuales de tipo genital y físico, conocido como proceso de transición o proceso transexualizador. Este se basa en adaptar su cuerpo mediante una terapia hormonal que suele finalizar con la comúnmente denominada operación de cambio de sexo. Aunque en su mayoría las personas transexuales se identifican con el sexo opuesto desde la niñez o la adolescencia, llamado transexualismo primario, también existe el caso de desarrollar este deseo en edad adulta, lo que se conoce como transexualismo secundario. Transgénero. Se refiere a aquellas personas que se identifican y desean pertenecer al sexo opuesto, pero todavía no se han sometido a una reasignación de sexo. No obstante, no todas las personas transgénero se someterán a dicho cambio de sexo. Del mismo modo, su orientación sexual es indiferente del sexo al que desean pertenecer o se sienten parte. Travesti. El travestismo se trata del comportamiento e identidad transgénero en la que una persona, ya sea hombre o mujer, expresa a través de su modo de vestir un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto, acto conocido como cross-dressing. Aunque íntimamente asociado a la transexualidad, el travestismo no siempre implica o puede implicar un deseo de pertenencia al sexo opuesto, sino que simplemente puede ser un modo de diversión y a veces erotismo. Este programa también está pensado para poder educarnos juntos, informarnos también, poder conocer en esta edición la diferencia, cuando también vamos a hablar de este tema acerca de transexualidad, transgénero y travesti. Mateo, una vez más te pedimos que nos colabores con esa explicación de una forma sencilla, por supuesto, para que así podamos también conocer este tema y más adelante poder referirnos a ello de la manera adecuada, que es importante. Exactamente. Sí, bueno, evidentemente hay una diferenciación entre lo que es la transexualidad y una persona que es transgénero. Antes se utilizaba más el término travesti, ¿no? Hoy en día ya no se lo utiliza tanto, hay quienes lo siguen utilizando, pero ahora lo que antes se consideraba travesti viene a ser parte de lo que hoy consideramos transgénero, ¿no? Incluso nuestra misma ley de identidad de género acá boliviana habla de solamente estas dos poblaciones, de transexualidad y, perdón, de personas transexuales y de personas transgénero.
En ambos casos, tanto transexuales como transgéneros, se identifican con el sexo opuesto al que se les asignó en el momento de nacer, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos poblaciones? Es que las personas transexuales van a llegar a realizar modificaciones médicas, quirúrgicas u hormonales para modificar esas características físicas que les permitan como que alinear eso que les dice su identidad, el sexo psicológico, con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha nacido en un cuerpo femenino, pero se identifica con el sexo masculino, puede hacer cirugías, tratamiento hormonal para que su cuerpo adquiera las características masculinas, ¿no? Obviamente no todas, siempre hay limitaciones, pero la ciencia hoy en día permite que se puedan dar muchos mejores cambios, y esto con la intención de que la persona se sienta cómoda en su propia piel, digámoslo así, ¿no? En su propio cuerpo. Ahora, las personas transgénero también, vamos a utilizar el mismo caso, nacen en un cuerpo femenino, pero se siente más masculino, pero no ve la necesidad de realizar modificaciones físicas, ¿no? Simplemente va a adoptar la conducta, la vestimenta, incluso el nombre masculino, pero sin la necesidad de modificar sus características físicas. Ahora, también hay que ponerse a pensar que a veces muchas personas desean realizar todos estos cambios físicos, ¿no? Para sentirse cómodas o cómodos con su cuerpo. Lamentablemente, por limitaciones económicas o incluso de salud, no pueden llegar a hacer este tipo de modificaciones, ¿no? O cirugías. No por eso dejan de ser transexuales o son menos transexuales que otras, o no se sienten tan hombres o tan mujeres como otras personas, sino que lamentablemente hay ciertas limitaciones del propio cuerpo y económicas más que nada, incluso la falta de profesionales de salud que hay en el país en cuanto a estos temas, que no permite que las personas puedan realizar todo su tratamiento o todo su proceso de transición como desearían. En cuanto a gays o bien homosexuales y lesbianas, ¿cuál es la diferencia con esta otra parte, digamos, ¿no? Cuando hablamos de transexuales y transgénero? Bien, sí, es muy importante saber diferenciar, ¿no? La gente tiende a confundir a estas personas y no es así, son realidades totalmente diferentes. Si hablamos de personas gays, lesbianas, bisexuales, más que nada nos estamos refiriendo a la diversa orientación sexual que las personas pueden tener, ¿no? Hablamos de orientación sexual. La orientación sexual es atracción, ¿no? Quien te atrae física, afectiva y psicológicamente, ¿no? Románticamente, eróticamente, como uno lo quiera poner. Y cuando hablamos de personas transexuales y transgénero, hablamos de la identidad de género, ¿no? Son dos conceptos diferentes. Uno es la orientación sexual, que tiene que ver con quién nos gusta o la capacidad de enamorarnos de otra persona, y el otro término es la identidad de género, que es cómo nos sentimos nosotros mismos, si nos sentimos hombres y mujeres, o ninguno, o algo entre medio, ¿no? Son términos totalmente diferentes que la gente tiende a confundir. Ahora, ¿todos los seres humanos tenemos una orientación sexual? Sí, ¿no? Lo más común es la heterosexualidad, que es la atracción por el sexo opuesto. La homosexualidad, donde están gays y lesbianas, es la atracción por el mismo sexo. La bisexualidad es por ambos sexos. Incluso se hablan de muchas otras orientaciones sexuales, como por ejemplo la pansexualidad, que es un tipo de orientación sexual en el cual siento atracción por cualquier ser humano, no importa si es hombre, mujer, si es transexual, si es transgénero, no importa, sino uno se enamora de la persona. Y cuando hablamos de identidad de género, hablamos de las personas transexuales y transgénero, ¿no? Porque estamos hablando de la palabra, lo dice la misma palabra, identidad de género, ¿no? El género que uno asume en base a los roles que establece la sociedad. Todos también tenemos una identidad de género, ¿no? ¿Y cuál es la otra diferencia también? Que la orientación sexual uno la descubre más o menos cuando va entrando a la pubertad, alrededor de los 10, 11, 12 años, y la identidad de género uno la descubre cuando tiene la edad más o menos de 4 años de edad, alrededor de los 3, 4, 5 años de edad, uno descubre, sabe
si se siente hombre o mujer, sin necesidad de que el padre o la madre o el colegio nos digan, nosotros ya sentimos, ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? En la mayoría de los casos, tanto la orientación sexual como la identidad de género permanece invariable por el resto de nuestras vidas. Que hay muchas personas que ahora dicen que esto puede ser fluido, ¿no? Que a veces hay personas, por ejemplo, que se consideran de género fluido. Es un tipo de, vamos a decirlo, sería un tipo de identidad de género en el que la persona considera que no tiene por qué encasillarse en un solo género por toda su vida, sino que puede transitar por los géneros, ¿no? Ser mujer, ser hombre, ser algo entre medio, sin la necesidad de que la sociedad me imponga a mí una manera de ser, por ejemplo, ¿no? Pero sí, son diferencias que hay que tomarlas en cuenta. Hay mitos también asociados, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a hombres gays, mucha gente considera que un hombre gay es aquel que se quiere volver hombre, o que en el fondo se siente, perdón, que es aquel que se quiere volver mujer, que en el fondo en realidad se siente mujer y por eso tiene conductas, no sé, de amaneramiento o es más femenino. O más metrosexuales en algunos casos, ¿no? En algunos casos sí, pero lo que tiene que quedar bien claro es que una persona homosexual, sea gay, lesbiana, está conforme con su cuerpo. ¿Ya? Está conforme con su sexo. Un hombre gay le gusta ser hombre, a pesar de que en algunos casos, que en realidad el 5% únicamente es de los hombres gays que tienen conductas más femeninas o amaneramientos, no es porque en el fondo se sienten mujeres y quieran ser mujeres. A ellos les gusta ser hombres, aman su cuerpo, pero la única diferencia es que sienten atracción por otro hombre. Pero eso no las hace mujeres o más mujeres. Lo mismo en el caso de las lesbianas. No es que en el fondo se sientan hombres o quieran llegar a ser hombres. Las lesbianas les gusta su cuerpo, aman ser mujeres. La única diferencia es que sienten atracción por otra mujer, ¿no? Pero no es el caso de las personas transexuales y transgénero, como ya lo hemos explicado antes. Ellas sí se identifican con el sexo opuesto. Sin embargo, Mateo, hemos visto también casos de que tal vez quisiéramos descubrir mucho más, ¿no?, acerca del por qué, pero sin embargo es importante respetar cada uno de estos. Hablamos, por ejemplo, de casos de transexuales, ya mujeres que son lesbianas también. Sí, como te decía, todos tenemos una orientación sexual, ¿no? Y esa es la muestra, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Lo que pasa es que son independientes. La sociedad tiende a pensar que cuando uno nace hombre, sí o sí tienes que gustar de mujeres. Y cuando uno nace mujer, sí o sí tienes que gustar de hombres. Evidentemente puede ser lo más común. La heterosexualidad es la orientación sexual más común, supuestamente. Pero no es la única, ¿no? Ya vemos que hay personas lesbianas, gays, bisexuales, y cuando uno es transexual, también tiene una orientación sexual, ¿no? Un tipo de persona con la cual me siento más atraído y con la cual tengo la capacidad o el interés de formar una pareja, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo soy un hombre transexual, pero mi orientación sexual es heterosexual. Porque a pesar de que yo haya nacido en un cuerpo de mujer, yo me siento hombre, hago una transición a cuerpo masculino, pero la atracción que yo siento por otras personas es heterosexual porque a mí me gustan las mujeres. Yo ya siendo hombre, claro, me gustan las mujeres, ¿no? Ahora también hay casos de mujeres transexuales que sienten atracción por otras mujeres y eso las haría mujeres transexuales lesbianas. Como... Hablamos sobre diversidades sexuales en su programa, doctora Vieyala. A continuación vamos a contarles un poquito acerca de esa transformación que vive una persona que es transexual. ¿A qué debe someterse? Para empezar, imaginamos psicológicamente, Mateo, la aceptación primero de sí mismo, el comentar a la familia, que la familia te apoye también en esa transformación. Necesitas, para empezar, me imagino, ¿no?, animarte a ello, tomar la decisión además, y por supuesto la parte económica y a dónde vas a acudir para que también tu salud esté al 100%, ¿no? Es decir, estés realmente bien y conforme con los cambios que una persona se está haciendo. Pues, ¿cuáles son aquellos? Bueno, ni tú ni yo somos médicos, pero tú eres psicólogo en el tema y por supuesto también has vivido esa transformación. Entonces, coméntanos desde tu experiencia. Claro que sí. Como tú dices, bueno, es un proceso que no es fácil, donde no solamente transiciona uno, nosotros le llamamos proceso de transición,
donde no solamente transiciona uno, ¿no? Transiciona contigo la familia, transiciona contigo tus amigos, a veces tus compañeros de trabajo, tus jefes, eh, absolutamente todas las personas cercanas van a tener que acompañarte de alguna manera en todo este proceso, ¿no? Con apoyo, con ayuda, que es sumamente importante para nosotros, ¿no? Ahora, no hay una edad establecida como para que nosotros podamos empezar esto, ¿no? Depende mucho de la persona, de la fuerza que tenga, de la decisión que tome. Lo ideal, obviamente, y esto por evitar incluso secuelas o algún daño psicológico, es que se empiece lo antes posible, ¿no? A más temprana edad, perdón, es mucho mejor, ¿no? Porque así se evita mucho tiempo de sufrimiento, humillaciones, discriminaciones y esa sensación que a veces vivimos de sentirnos en un cuerpo que no nos corresponde, ¿no? Yo he atendido casos de muchos niños trans, ¿no? Que a mí me hubiera encantado poder yo a esa edad tan pequeño haber empezado los 5 o 6 años. Hoy en día vienen padres con niños trans, ¿no? Hijas trans. ¿Qué es lo mejor? ¿No? Es mucho mejor. Pues, si yo hubiera podido empezar a esa edad, yo estoy seguro que me hubiera evitado un montón de sufrimiento y un montón de cosas, ¿no? Ahora los padres obviamente tienen mucho miedo y es aceptable. Quieren evitar que sus hijos sufran discriminación y piensan que obligándolos a hacer como el sexo con el cual les ha tocado nacer, se les va a evitar sufrimiento. Y en realidad es todo lo contrario. Cuando tú obligas a tu hijo a hacer de una manera que no es, el único mensaje que le estás dando, esto ya a nivel psicológico, es que yo no te quiero, no te acepto por lo que eres, sino que yo la única manera que te voy a aceptar es que seas como yo quiero que tú seas, ¿no? Esto causa serios problemas de autoestima en los niños, en las personas transexuales y transgénero a medida que van creciendo, ¿no? Porque provoca el aislamiento y todo. Entonces, obviamente a la edad de 5 años uno no puede empezar los cambios físicos, ¿no? Lo ideal sería que uno pueda empezar el tratamiento hormonal, por ejemplo, primero a la edad de el inicio de la pubertad, ¿no? ¿Qué se hace en el caso de personas transexuales que se cree que son transexuales? El endocrinólogo les puede recetar bloqueadores de hormonas, ¿no? Bueno, estas sustancias bloqueadoras de hormonas lo único que hacen es frenar el ingreso a la pubertad. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Digamos, yo había nacido en un cuerpo femenino a la edad de más o menos 11 años. El endocrinólogo podía haberme recetado a mí estos bloqueadores de hormonas para que mi cuerpo no produzca hormonas femeninas, que es lo que naturalmente iba a producir, Eso ¿no? incluye el crecimiento de las mamas, por ejemplo, ¿no? Del clítoris. ¿Incluye eso? Estos bloqueadores de hormona no, hacen Ya. que mi cuerpo no genere esas hormonas femeninas que tenía que producir naturalmente, ¿no? ¿Para qué? Con el objeto de darle unos 2 años más máximo a ese adolescente para que se asegure de que está haciendo lo que considera necesario para su cuerpo, ¿no? Y obviamente eso tiene que ir sí o sí acompañado de un psicólogo, ¿no? Una vez transcurridos esos 2 años, porque ya no se puede administrar por mayor tiempo los bloqueadores de hormonas, ahí recién se empezaría el tratamiento con hormonas cruzadas. ¿Qué significa? Ahí recién yo hubiera podido empezar el tratamiento con la testosterona. Yo hubiera ingresado a una pubertad de un joven adolescente, de un niño varón, normal, ¿no? Aumentan tu testosterona en todo caso, ¿sí? Sí, porque bueno, todos producimos testosterona y Así es. estrógeno, nada más que las mujeres más estrógeno que testosterona. Entonces, obviamente en mujeres la producción de testosterona es mínima, ¿no? Pero como mi cuerpo naturalmente era femenino, la producción de testosterona mínima, ¿no? Entonces, con la administración de inyecciones de testosterona, se llegan a alcanzar los niveles normales de cualquier adolescente o de cualquier adulto varón, ¿no? ¿Y eso qué va a producir? Los cambios secundarios físicos, ¿no? Obviamente va a producir el engrosamiento de la voz, el crecimiento del vello facial o el crecimiento del vello corporal. Si esto se hace, como te digo, antes de los 18 años, también va a producir que el crecimiento de los huesos, el crecimiento en estatura,
cambia absolutamente todo, hasta el tipo de piel se vuelve mucho más grasosa, más gruesa, uno tiene más energía, más hambre, más horas de sueño, ¿no? El cuerpo cambia exactamente como si hubiera desarrollado un varón en la pubertad, ¿no? Ya. Para nosotros, las personas transexuales, iniciar este tratamiento hormonal significa volver a entrar a la pubertad, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas no tienen esa suerte de poder empezar a esa edad que yo te digo, entre los 11, 12 años, ¿no? Generalmente empezamos este tratamiento hormonal a los 19, 20, incluso hay personas que inician recién a los 30, 40 años, Así ¿no? es. Obviamente, mientras más tarde uno empieza, menos cambios visibles hay, ¿no? Mientras más joven uno empieza, los cambios son mucho más notorios y mejores, ¿no? Distinto es en el caso de las mujeres transexuales, ¿no? Quienes han nacido en un cuerpo masculino, pero se sienten mujeres. Para ellas es mucho más difícil. ¿Por qué? Cuando ellas naturalmente ingresan a la pubertad a los 11, 12 años, su cuerpo naturalmente va a producir testosterona, porque han nacido en un cuerpo de hombre, ¿no? La gran mayoría de ellas no tienen la oportunidad de empezar el tratamiento hormonal temprano o hacer este tratamiento con bloqueadores de hormonas, que en realidad es un procedimiento nuevo. Entonces, la testosterona que naturalmente producen genera cambios muy visibles en su cuerpo que ellas detestan, ¿no? Que Claro. les empieza a salir la barba, se les engrosa la voz, crecen mucho en estatura, los pies, las manos, la espalda, y son cambios que ya ha sufrido el cuerpo que luego no se van a revertir, Es cierto. ¿no? Ya no hay manera de volver atrás. Ahora obviamente hay cirugías y todo, pero el tamaño no va a cambiar, el tamaño de las manos, los huesos ya no va a cambiar. Entonces, incluso por eso es mejor que uno empiece a más temprana edad, ¿no? Porque las mujeres transexuales posteriormente pueden empezar la terapia hormonal con estrógenos. Hay varias hormonas que pueden utilizar, que en su caso son pastillas y se tienen que tomar diariamente. En el caso de nosotros, hombres transexuales, es a partir de inyecciones o gel. Pero a ellas no les van a producir tantos cambios notorios. Y por ejemplo, la barba, tienen que hacerse tratamientos láser, ¿no? Para eliminar la barba, para que ya no les salga. También recurren a cirugías para feminizar la voz, que puede tener consecuencias muy graves si no está bien hecha, ¿no? Uno puede llegar a perder la voz. Hay algunas que incluso recurren a sacarse la manzana de Adán, por ejemplo, ¿no? Son cirugías tanto riesgosas, pero que ellas consideran necesarias. ¿Y se realizan, Mateo, en bien. nuestro país? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Existen tal vez la medicina en nuestro país adecuada para aquellas personas que realmente quieren hacer un cambio absolutamente total de su cuerpo? No son muchos los especialistas, uno, que estén dispuestos, y dos, que tengan la experiencia suficiente, ¿no? Entonces muchas veces hemos conocido casos de doctores que sí prometen, no sé, un montón de cambios, un montón de cosas, y al final terminan provocándoles un daño severo en el cuerpo, ¿no? Porque estas cirugías no son sencillas, son riesgosas, entonces tienen que estar hechas por profesionales que tengan muchísima experiencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, en hombres transexuales, la cirugía más simple es la mastectomía, que es remover el tejido mamario, ¿no? Que para los hombres transexuales es la cirugía más importante, si se quiere, tal vez, porque bueno, lo más notorio es el pecho que pueden llegar a desarrollar, entonces necesitan sacarlo. Esa cirugía es bastante simple, esa sí la hacen bastantes médicos acá, pero puede llegar a tener un costo en nuestro país de entre $1,000 y $3,000, ¿no? Antes de llegar, por ejemplo, en algunos casos, pues también se realizan, se fajan, ¿no? Hay algunos casos que se fajan, pero que eso también produce a futuro otro tipo de problema de salud, por ejemplo. Exactamente. Justo cuando uno empieza la pubertad y va teniendo esos cambios físicos femeninos, desarrolla el tejido mamario, y los hombres trans tienen que vendarse, ¿no? Y eso produce problemas de respiración en la columna vertebral, que se empieza a desalinear, problemas de postura y además cortes, ¿no? En la piel.
¿no? Y no deja respirar bien. Claro. Además el tejido se atrofia, ¿no? La piel se estira, y, bueno, tiene una serie de consecuencias, ¿no? Pero esa cirugía sí es bastante simple, ¿no? Y no es tan costosa como pueden llegar a ser las otras. En cuanto a genitales, Mateo, tanto de mujer a varón o de varón a mujer. En cuanto a la cirugía de genital, para los hombres transexuales es muchísimo más cara y riesgosa. Es así, en nuestro país no se hace. No hay ningún especialista que tenga la experiencia suficiente. Es decir, de mujer que se está convirtiendo ya en varón en su totalidad, ¿no? Sí, exactamente. ¿Ya? Exactamente. Esa no se hace. Hay dos tipos de cirugía, ¿no? Una se llama la faloplastia y otra se llama la metoideoplastia. La metoideoplastia sí se hace, por ejemplo, en Chile, Brasil, es mucho menos costosa, puede llegar a costar hasta unos 10.000, 15.000 dólares. Y esa es, bueno, únicamente utilizar ya tejidos que el cuerpo tiene para simular un micropene. Ya. ¿Con injertos, algo así? Lo que sucede es que con el tratamiento hormonal de Ya. testosterona se produce un alargamiento del clítoris, un crecimiento, ¿no? Entonces utilizan ese crecimiento que ya se dio por la terapia hormonal para tratar de simular o agrandar un poco más el clítoris para que tenga cierta funcionalidad erógena o para orinar de pie, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la faloplastia, cuando ya se produce un autoinjerto de la propia piel para crear un neofalo, esa cirugía cuesta alrededor de 100.000 dólares, más o menos en promedio. Obviamente no se hace en nuestro país, se hace en Europa, Estados Unidos, Canadá, en algunos países nada más, pero no hay ninguna garantía de que esa cirugía vaya a salir bien, ni estética ni funcionalmente, ¿no? Además es una cirugía que se hace en 3 etapas, cada una dentro de 6 meses, con lo cual es pues sumamente caro, ¿no? Y la mayoría de las personas, por mucho que quieran, no llegan a hacerlo. Además que se puede necrosar la piel y perder el tejido y bueno, pueden haber muchas complicaciones hoy en día. ¿No? Todavía hay bastantes complicaciones. Y en el caso de mujeres transexuales, la cirugía genital es mucho más simple que la de hombres transexuales, ¿no? Porque en este caso, crear una neovagina, que es como se llama, a partir de también el tejido que ya se tiene, ¿no? Pero es únicamente revertir, bueno, el pene, la piel del pene se introduce hacia la cavidad pélvica para simular el conducto vaginal, ¿no? Pero esa cirugía sí se hace en otros países, se ha hecho en Bolivia, hay especialistas que lo han hecho acá, se hace también en la región, Chile, Argentina, y cuesta alrededor de entre 10.000 y 20.000 dólares, ¿no? Damos lectura a sus mensajes. Gracias a quienes se animan a escribirnos. Hablamos sobre diversidades sexuales. Buenos días, quisiera saber si una lesbiana o gay nace o se hace en la sociedad. Nos dice gracias. Bueno, es una pregunta muy común. Yo no puedo afirmar que una persona nazca o se hace o se haga. En realidad, yo puedo dar fe de que no se va a hacer. ¿Ya? No que no nace. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, uno no sabe si va a ser gay, si es gay o no es gay, ¿no? Pero, ¿qué dije antes? Que uno lo descubre cuando va entrando a la pubertad, que es cuando empieza a sentir atracción por otras personas. Uno lo descubre, uno no decide, no elige, ¿no? Pero llega un momento en su vida que se da cuenta, me gustan más los hombres, me gustan más las mujeres, ¿no? Pero eso pasa más o menos a los 10, 11 años. Otra consulta, LGBT nos dice, ¿qué significa ahora LGBTI? La inclusión de la I. Sí. En la comunidad de la... L de lesbianas, G gays, B de bisexuales, T incluye tanto transexuales como transgénero, sí. Y ahora se ha incluido a la I, que tiene que ver con intersexuales. Las personas intersexuales son aquellas que antes se conocían como hermafroditas. Hoy en día el término hermafrodita ya no se utiliza para la especie humana, sino solamente para animales o plantas. Y para la especie humana se utiliza intersexualidad, que son aquellas personas que nacen con características de ambos sexos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, tener genitales tanto masculinos como femeninos, o genitales externos femeninos e internos órganos masculinos, ¿no?
Vamos a dar lectura a la última consulta. Buenos días, nos dice, uno de mis mejores amigos es gay o bisexual. Él no me ha dicho, dice, pero yo me di cuenta, averigüé y él ya le contó a su mamá, pero me imagino tiene miedo contárselo a los demás. Nos dice, ¿cómo puedo abordar el tema con él? La intención también de María, gracias por enviarnos su nombre y también por comunicarnos esta situación, ¿no? Quiero revelar a su mamá, dice, porque perdería su confianza. No quiero revelar a su mamá que sé, porque perdería su confianza. Nos dice, una forma de tal vez poder, más que todo apoyar, ¿no? No ayudar, sino apoyar ya después de haber descubierto en este caso. Oh, qué lindo, y felicitar a María porque eso es lo que más nos hace falta a nosotros, ¿no? Ese apoyo para poder, bueno, sentirnos parte de la sociedad y sentirnos queridos. ¿Qué hacer en estos casos? Sí, evitar ir muy de frente porque la persona está viviendo un proceso ahorita de autoaceptación inclusive, ¿no? Entonces no es muy prudente ir y preguntar, ¿eres gay o no? Dime la verdad, ¿no? Simplemente es ir poco a poco, irle demostrando la confianza, tal vez empezar a hablar del tema y preguntarle vos qué piensas sobre esto, o comentarle, yo he conocido, he visto y vi este programa, por ejemplo, y he visto esto y esto, ¿qué piensas tú? ¿No? Para ver y demostrarle además que yo estoy a favor, ¿no? O que a mí no me va a producir nada que mi familiar o mi amigo sea una persona gay, para que esa persona sienta la apertura y se sienta en confianza y pueda comentarlo conmigo, ¿no? Pero de ninguna manera hay que forzar a que las personas nos digan, porque ellas están pasando un proceso que y cuando se sientan preparadas van a poder saber decirlo, ¿no? Y a quién, ¿no? Muchísimas gracias, Mateo, por acompañarnos. Lamentablemente se nos ha quedado corto el tiempo y nos queda también un tema importante como es la discriminación y violencia en la comunidad LGBTI. Pues comentábamos extra cámaras 66 casos de, en todo caso, muerte, ¿no? O asesinato a la comunidad. Pues 14 han llegado a un proceso, ninguno con sentencia. Ya hay una ley de identidad sexual y de género en nuestro país que por supuesto también favorece a ello. Pero tocamos estos temas en Doctora Villayala para poder estar informados y lo decíamos, hablar con propiedad cuando se trata de temas de diversidad de género. Gracias, Mateo, gracias por abrirte con nosotros, contarnos un poquito de tu experiencia y por supuesto nos queda este tema, de acá unas 2 semanas aproximadamente vamos a seguir hablando. Con todo gusto. Sí, hay mucha información y bueno, pedirle a la población que se abra, que si tiene un familiar, un amigo, se abra a estos temas y si no pueden buscarnos, no están solos, hay mucha información, ya hay mucho apoyo, que es lo necesario, ¿no? Porque al final todos somos seres humanos. Gracias, hasta una próxima. Gracias amigos, amigas, por permitirnos entrar a sus hogares, por vernos, por haberse quedado con nosotros, aprender también acerca de estos temas, de como seres humanos es bueno poder también hablar de temas de salud que están también relacionados, bien lo decíamos cuando hablamos de diversidades sexuales. Gracias por estar atentos, la siguiente semana 8 en punto vamos a estar en sus hogares en vivo y el fin de semana, este sábado 8 en punto, un resumen de lo más importante que les hemos estado presentando en Doctora Villayala. Quédese con nosotros.